Hola, en el siguiente video vamos a hablar sobre las pruebas funcionales. ¿Qué son? Son distintos tests utilizados para evaluar el correcto funcionamiento de ciertas estructuras anatómicas, las cuales están basadas en medidas promedio estándares. Pruebas funcionales de columna. Test de Adam. Su objetivo es analizar si el paciente presenta una escoliosis estructural o funcional. La paciente estará en un plano frontal, vista posterior, y se le solicitará que lleve las manos hacia el frente de cada pierna y se incline hacia adelante realizando una flexión. Este test es positivo cuando se observa una simetría entre los aspectos laterales de la columna tóraco-lumbar formando una prominencia costal. Se considera positivo cuando esta simetría es mayor a 7 grados o hay un delta mayor a 1 centímetro. Signo de Sober. Su objetivo es medir la movilidad de la columna vertebral lumbar. La paciente estará en un plano frontal, vista posterior. Primero, se le debe localizar la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra. S1, marcando con un plumón y guiados por una wincha, marcaremos 10 centímetros en dirección craneal, siguiendo la columna vertebral. En primer lugar, se le solicitará al paciente que realice una flexión total y mediremos la distancia entre ambos puntos marcados. Esta deberá aumentar 5 centímetros. En segundo lugar, se le solicitará al paciente que realice una extensión y mediremos la distancia inicial de ambos puntos, la cual deberá cortarse entre 1 a 2 centímetros. De no alcanzar los valores anteriores, es señal de limitación de la movilidad de la columna lumbar. El hallazgo positivo puede ser debido a patologías inflamatorias o de tipo degenerativo. Signo de Tepe. El objetivo es valorar si existe una irritación ciática. El paciente estará de cúbito supino, con la rodilla en extensión se elevará la extremidad realizando una flexión de cadera hasta que el paciente refiera dolor, se alcanza la flexión máxima. Este test es positivo si el paciente refiere dolor de irradiación ciática antes de alcanzar los 40 grados de flexión de cadera. Test de NIR es una maniobra utilizada para evaluar el impacto o pinzamiento subacromial. El pinzamiento es el pellizco mecánico de los tejidos blandos entre la cabeza del húmero y el arco subacromial, dado por el choque entre el troquíter y la cabeza del acromion. Este cuadro se caracteriza por el dolor y falta de movimiento proveniente del tendón de los manguitos rotadores, especialmente tendinitis del supraespinoso e inflamación de la bursa, al comprimirse contra la cabeza del acromion cuando se produce una elevación y o rotación del hombro. El paciente debe estar ubicado en posición sedente o bipedestación. El terapeuta debe estar ubicado en bipedestación homolateral al lado de evaluar. Con una mano debe estabilizar la escápula mientras la otra mano se coloca detrás del codo. Se debe realizar una elevación máxima del brazo empujando el codo hasta que el miembro superior alcance la amplitud máxima de elevación. No olvidar en ningún momento estabilizar la escápula. El movimiento debe ser lo más puro posible. La prueba es positiva y se puede determinar la existencia de un pinzamiento de hombro cuando aparece dolor al realizar la maniobra. Test de Hopkins-Kennedy. El espacio subacromial es un espacio formado en su parte superior por la superficie inferior del acromion junto con la clavícula y el ligamento coracoacromial, y en su parte inferior por la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. El espacio subacromial debe tener una altura determinada para que la cabeza humeral no choque constantemente con el techo del espacio subacromial y lesione los tejidos blandos. Cuando dicho espacio disminuye y los tejidos blandos se lesionan, se genera mucho dolor e inflamación. Es por esto que el test se utiliza para evaluar la existencia de alguna disminución en el espacio subacromial, valorando la existencia de atrapamiento de las estructuras ubicadas bajo dicho espacio. El paciente debe estar ubicado en posición sedente y tener el hombro y el codo en flexión de 90 grados. El terapeuta debe estar ubicado en bipedestación homolateral al lado a tratar. Debe sujetar el codo y muñeca del participante una vez estabilizado el hombro. Debe llevar el hombro del usuario a una rotación interna máxima. El test es positivo e indica atrapamiento acromioclavicular si al realizar la maniobra aparece dolor. Test de Job. El tendón de inserción del músculo supraespinoso es una de las estructuras del hombro que se lesiona con mayor frecuencia debido a que su tendón es pequeño, tiene poca irrigación y debido a la posición, dirección de sus fibras y las estructuras que lo rodean, es extremadamente vulnerable a las lesiones. Las lesiones en el músculo supraespinoso producen mucho dolor y reducción del movimiento. Es por esta razón que se hace esencial la creación de pruebas o test para su evaluación. El test de Job es un test para evaluar si existe una rotura del tendón del músculo supraespinoso o un posible compromiso del espacio subacromial. Se realiza de la siguiente manera. El paciente debe estar ubicado en posición sedente, debe de realizar una abducción de 90 grados,
una rotación interna del hombro con los pulgares apuntando hacia abajo y una flexión de 30 grados. El terapeuta debe estar en bipedestación posterior al paciente y colocar las manos en la región distal del brazo. Se le pide al paciente que mantenga la posición mientras el terapeuta opone una resistencia hacia la extensión, es decir, cargando hacia abajo. La prueba es positiva cuando existe debilidad o dolor durante la maniobra, queriendo decir que existe un compromiso del músculo supraespinoso. El objetivo del test de Thomas es evaluar si la persona tiene algún acortamiento con los músculos flexores de cadera, más específicamente el músculo ilíaco y el recto femoral. Ahora, para la evaluación, nuestro paciente va a estar en una posición de cúbito supino y yo en bipedestación. Lo que vamos a hacer, el paciente se va a llevar esta pierna hacia su pecho, flexionada, la cadera flexionada, así, y con sus miembros superiores se las va a llevar hacia el pecho. Lo que va a pasar ahora, vamos a ver su pierna. Bueno, aquí la respuesta sería negativa, ya que el paciente siguió la línea de la camilla en este caso y no sucedió esto, la elevación de la rodilla. Eso sería porque hay una tensión en el músculo ilíaco. Ya, ahora para evaluar si es que existe un acortamiento del recto femoral, lo que vamos a hacer es que el paciente se va a sentar en la camilla y se va a tomar la misma pierna y se la va a llevar a su pecho y se va a ir hacia atrás. Relajado. Ya, aquí podemos ver que sí hay un acortamiento, ya que la rodilla está en tensión. O sea, esto sería positivo. Si fuera negativo, la pierna estaría así, seguiría en línea recta, horizontal y luego vertical. Pero aquí hay una tensión en la rodilla. El objetivo del test de McMurray es analizar si es que la articulación de la rodilla hay una lesión en los meniscos. Bueno, lo primero que debemos hacer es poner al paciente en posición de cúbito supino. Yo voy a estar al lateral de su cuerpo y lo que voy a hacer va a ser elevar la pierna, poner en flexión de cadera y rodilla, más o menos a unos 90 grados. Pondré una mano en la parte distal del muslo y la otra mano en la parte distal de la pierna. Ahora lo que voy a hacer será una rotación externa y hacer una flexión y extensión. Ahora va a ser una rotación interna de la tibia en flexión y extensión. Bueno, ahora el resultado dio negativo, ya que no presentó ninguna traba o algún bloqueo en la articulación, ni dolor. Así que eso hubiera pasado si es que hubiera dado positivo, hubiera reaccionado de una mala forma. Pero en este caso dio negativo porque no presentó dolor ni bloqueo en la articulación. Test de Patrick tiene como objetivo valorar el estado de la musculatura aductora de la articulación sacroiliaca y coxofemoral para observar si existe una disfunción en la articulación sacroiliaca. Para realizar el test, el paciente se debe encontrar en posición de cúbito supino y el terapeuta se encuentra en posición bipedestación lateralmente al paciente del lado a testear. Se flexiona la rodilla del lado a testear llevando el malleolo externo de esta pierna por encima de la rótula de la pierna extendida. A continuación, la mano caudal del terapeuta se coloca en la pelvis distal y la otra por la parte interna de la rodilla flexionada, así aplicando una fuerza dorsal o posterior en dirección a la camilla. Se valorará midiendo la distancia de la rodilla a la camilla. Será positivo si el paciente refiere dolor y o limitación funcional en la zona de la nalga o ingle, indicando así una disfunción sacroiliaca. El test dio positivo, ya que el paciente sí presenta un dolor
y limitación al hacer el test, lo que nos indica que si tiene una disfunción sacroiliaca y posiblemente podría padecer una patología lumbar. Test cajón posterior. Tiene como objetivo valorar la estabilidad del ligamento cruzado posterior en la rodilla, observando y determinando si existe la estabilización necesaria en la rodilla. Para realizar el test, el paciente se debe encontrar en posición de cúbito supino, con la cadera en flexión de 45 grados y la rodilla flexionada en 90 grados. El terapeuta se debe sentar homolateral a la pierna a evaluar. Colocará sus manos en la tuberosidad de la tibia. Palpará la interlínea articular de la cara anterior de la pierna, realizando una fuerza en dirección dorsal de la tibia para provocar un deslizamiento de la misma. Será positivo si aparece un desplazamiento dorsal de la tibia en dirección dorsal aumentado con respecto a la pierna. El test en este caso dio negativo ya que no muestra ningún desplazamiento. Test cajón anterior. Tiene como objetivo valorar la estabilidad del ligamento cruzado anterior de la rodilla, para determinar así la integridad de este. Para realizar el test, el paciente se debe encontrar en posición de cúbito supino, con la cadera en flexión de 45 grados y la rodilla flexionada en 90 grados. El terapeuta se debe sentar homolateral a la pierna a evaluar. Colocará sus manos en la parte posterior de la tibia, próximas a la interlínea articular femorotibial. Los pulgares palparán la interlínea articular de la cara anterior de la pierna, realizando una fuerza en dirección ventral de la tibia, intentando provocar un deslizamiento anterior de la meseta tibial. Será positivo si aparece un deslizamiento de la tibia en dirección anterior. Un deslizamiento de 5 mm se considera grado 1, un deslizamiento de 5 a 10 mm se considera grado 2 y un deslizamiento de 1 cm se considera grado 3. El test dio positivo ya que la tibia hacía un desplazamiento de 5 mm considerando que se encuentra en grado 1.